Virgen fiel. En dos sentidos puede entenderse este título. La palabra fidelis, derivada de fides, fe, y entonces alabamos a la bienaventurada Virgen porque se distinguió en la fe y ejercitó perfectamente esta primera virtud teologal, o la palabra fidelis, que es adjetivo de fidelitas, fidelidad. Y en este caso se da gloria a la Virgen María porque fue muy fiel a las promesas que le hizo a Dios y a los deberes que Jesús le asignó. Con qué fidelidad respondió a los planes de Dios y con cuánto amor aceptó de su divino Hijo ser nuestra Madre. Procuraremos conocer una y otra virtud de esta Virgen fiel. La fe, con relación al entendimiento, debe tener dos cualidades principales: ser sencilla y firme. La sencillez exige nuestro pronto asentimiento a todas las verdades propuestas por la fe, aun los más inaccesibles misterios, asentimiento que se apoya únicamente en la autoridad de Dios revelante. Para introducirnos en el mundo de la materia, Dios nos dio los ojos del cuerpo. Para introducirnos en el mundo de los principios, de la ciencia, de las leyes que gobiernan todo lo creado, nos dio la luz de la inteligencia. Para introducirnos en el mundo sobrenatural, nos dio la luz de la fe y puso como maestra a su Iglesia, que con autoridad materna e infalible nos introduce en este tercer mundo que supera infinitamente en magnitud y magnificencia a los otros dos. Debemos ir a través de la vida con la sencillez de un niño conducido de la mano de su madre. Jesús dijo: quien no acoge el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No olvidemos que la fe es un don de Dios que se manifiesta a los humildes y a los sencillos. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. La fe debe ser firme, no dudosa ni vacilante. Esta certeza inmutable que debe extenderse a todas las verdades reveladas tiene un fundamento más sólido e infalible que cualquier testimonio de la razón, de los sentidos o de la experiencia, porque estos elementos de certeza humana pueden ser débiles y falibles, mientras que el fundamento de la veracidad de Dios es luz eterna, indefectible e inmutable. ¿Dónde estaría el mérito de la fe si se apoyase no sobre la autoridad de Dios, sino sobre la razón y sobre el testimonio de los sentidos? Nuestra fe está fundada además sobre la infalibilidad de la Iglesia, columna y fundamento de verdad, a la cual Jesucristo ha prometido asistir hasta la consumación de los siglos. Fe. María Santísima poseyó en grado heroico todas las virtudes y debió poseer en grado singular la fe, que es la primera de todas ellas. Ella llevó a la máxima altura su propia santidad y debió poner el más sólido fundamento. Ella agradó a Dios más que ninguna criatura, porque tuvo muy viva fe, fe formada por la más ardiente caridad. El arcángel le anuncia el santísimo misterio, y ella da humilde y dócil asentimiento de su fe y exclama: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí». El mismo mensajero le anuncia la maternidad milagrosa de Isabel. Ella lo cree y va solícita a asistir a su anciana prima. En la pobreza de la gruta de Belén nace el Hijo de Dios como el más pobre de los niños. Ella es la primera en adorarlo. El Rey de Reyes debe huir al desierto, escondido bajo el velo de la madre, y sustraerse a la ira de un rey terrenal.
y ella adora el misterio de la aparente debilidad del Omnipotente. Los habitantes de Nazaret verán durante 30 años en Jesús a un joven humilde y lo creerán hijo del carpintero. La fe de María ve y adora en él al divino artífice del cielo, de la tierra y de los siglos. Ella ve a su hijo perseguido, calumniado, condenado, llevado a la cruz, traicionado por un discípulo, negado por otro, abandonado de todos, menos San Juan, comparado con vulgares ladrones, crucificado, muerto. Ella se mantuvo en la sombra y no quiso mostrarse como madre del triunfador durante la vida pública de Jesús cuando hizo milagros. Pero su fe la llevó al Calvario como madre del condenado y adora en el altar de la cruz al Pontífice eterno, al triunfador de la muerte y del mal. ¡Qué fe la de María Santísima! Sencilla, firme, constante, vivísima, hecha más espléndida por el dolor. El Espíritu Santo hizo a María depositario de esta fe, y ella instruyó en esta virtud a los apóstoles durante el tiempo que transcurrió entre la ascensión de Jesús y la de su propia amorosa y gloriosa muerte. Fidelidad. La fidelidad es aquella virtud que nos inclina a mantener, a cumplir las promesas hechas. Es una virtud afín a la justicia. María poseyó eminentemente también esta virtud. Ella fue constante y perfectamente fiel a Dios y a nosotros. Fue siempre toda de Dios, atenta a cumplir su voluntad. Fiel en el gozo y en el dolor, en el oprobio y en la gloria, en Nazaret y en Belén, en Judea y Egipto, durante el triunfo de su Hijo y en su muerte sobre la cruz en el Calvario. Imitemos esta admirable fidelidad en nuestros deberes, en la fidelidad a la voluntad divina, en nuestra sublime misión, a nuestra vocación a la santidad, a los designios que sobre nosotros tiene la paternal bondad del Señor. María Santísima, Virgen fiel a nosotros, atendiendo a las palabras de su Hijo moribundo, ella es madre para todos, nos ama, nos favorece, nos obtiene el perdón de los pecados, la perseverancia en el bien y la vida eterna. Ella es la madre de la santa esperanza. Pongamos primero en Dios nuestra esperanza y luego en ella, y jamás seremos confundidos. Espejo de justicia. Hemos de considerar en primer lugar lo que debemos entender por justicia, porque esta palabra, tal como se emplea en el lenguaje de la Iglesia, no tiene el sentido que el lenguaje ordinario le atribuye. Por justicia no debemos entender aquí la virtud de la lealtad, de la equidad, dar a cada uno lo que merece, de la rectitud en la conducta, sino más bien la justicia o perfección moral en cuanto abarca, a la vez, todas las virtudes y significa un estado del alma virtuoso y perfecto, de tal manera que el sentido de la palabra justicia es casi equivalente al sentido de la palabra santidad. Por esto, al ser llamada María espejo de justicia, lo hemos de entender en el sentido de que es espejo de santidad, de perfección y de bondad sobrenatural. ¿Qué se entiende al compararla con un espejo? Un espejo es una superficie que refleja algo, como el agua inmóvil, el acero pulido, la luna, etc. Ella refleja a nuestro Señor, que es la santidad infinita, divina santidad, por lo cual es llamada espejo de la santidad, o como se dice en las letanías, espejo de justicia. María llegó a reflejar la santidad de Jesús viviendo con él. Cuán semejantes llegan a ser los que se aman y viven juntos.
cuando reina el amor entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, amigos, con el tiempo se produce un maravilloso parecido que llega a manifestarse en la expresión de los rasgos de la voz, en el lenguaje y algunas veces hasta en el carácter, opiniones y gustos. Esto también sucede sin duda en el estado invisible de las almas, en las cuales, para bien o para mal, se realiza esta transformación y semejanza. Hemos de considerar ahora que María amaba a su divino Hijo con el amor indecible, ya que lo tuvo consigo durante 30 años, si estuvo llena de gracia antes de haberlo concebido en su seno, debió alcanzar la máxima santidad, incomprensiblemente mayor, después de haber vivido tan íntimamente con él durante aquellos 30 años. Santidad que refleja los atributos de Dios con la plenitud de la perfección, de la cual ningún santo puede darnos una idea. Ella es el espejo de la divina perfección. Trono de la sabiduría. La palabra sabiduría tiene en la Sagrada Escritura varios significados. En primer lugar, la sabiduría personal o subsistente, esto es, el Verbo divino, y Jesucristo como hombre, ya que en él la humanidad creada estaba unida a la divinidad en unidad de persona. En segundo lugar, la sabiduría impersonal, hábito o cualidad de los seres inteligentes, y por último, la sabiduría, don del Espíritu Santo. Bajo estos tres significados, la Virgen María es llamada y es verdaderamente trono o sede de la sabiduría. María Santísima, trono de la sabiduría personal. El Verbo es el perfecto y subsistente conocimiento de todo el ser perfectísimo e infinito que es el Padre. El Verbo divino se encarnó en el seno purísimo de María, así vino a ser Madre de Dios, Madre del Verbo, Madre de Cristo hombre, Madre de la sabiduría. Por eso principalmente se le invoca como trono de la sabiduría, porque puso el Verbo, su sede, en las purísimas entrañas de ella. Él se hizo para sí, en el seno virginal, una morada muy digna y escogida, habitó en ella, y después de nacer, fue llevado en sus brazos durante sus primeros años, y estuvo sentado en sus rodillas, siendo realmente también, por decirlo así, el trono humano de aquel que reina en el cielo. María Santísima, sede de la virtud de la sabiduría, el hábito de la sabiduría, reside en el entendimiento del ser humano y tiene por objeto propio el conocimiento de las cosas naturales, sobrenaturales y sus causas. Se eleva al conocimiento y contemplación de la causa primera e increada, necesaria, absoluta, es decir, Dios. Ve, contempla a Dios, todas las cosas de la naturaleza, todo lo refiere a Dios, se remonta hasta Dios y en él descansa. De todo lo creado toma base para admirar, bendecir y amar a Dios, último término al cual están dirigidas todas las cosas, y es así como esta sabiduría, de especulativa, se hace práctica, de estéril se convierte en operativa, del entendimiento pasa al corazón, y lo ensancha y lo consuela, y le infunde un gozo, un sabor y una unción, por lo cual precisamente se le llama sabiduría. Por encima de todos los santos, María poseyó en grado perfecto la virtud de la sabiduría. Más aún, ella es la sede de la sabiduría.
fue dotada por Dios de un entendimiento naturalmente perfecto, ejercitado y enriquecido por la continua y altísima contemplación, y por el conocimiento de la Escritura. María, después de Jesucristo, tuvo el corazón mejor dispuesto para la gratitud, para la admiración, para el amor, disposición acrecentada hasta el máximo por la fiel correspondencia a la obra de la gracia que la llevó al más perfecto conocimiento de Dios posible a una mente creada. María cede del don de la sabiduría. Hay una sabiduría que no se adquiere con los recursos humanos, sino que es un don sobrenatural e infundido por el Espíritu Santo. Este don, como enseña Santo Tomás de Aquino, es distinto en su naturaleza del hábito de la sabiduría. Este don consiste en un profundo conocimiento de Dios y de sus altísimos misterios, conocimiento encaminado no tanto a satisfacer la inteligencia que contempla, cuanto a alimentar y atraer la voluntad con la fuerza del amor. El alma en la que se ha desarrollado este don se sumerge y se abisma enteramente en Dios, en sus perfecciones infinitas y en sus misterios, y allí se goza de tal manera que todo lo que no es de Dios y no conduce a Dios se hace pesado y enojoso, le resulta insípido. En los 30 años que vivió en íntima unión con la sabiduría encarnada, ¿cuántas veces recibiría María en el secreto de la casa de Nazaret los vívidos rayos de la sabiduría eterna, en los que ella recogía hechos y misterios, palabras y recuerdos en el santuario de su corazón y los conservaba? Era el tesoro de las diversas riquezas que, pasando por su alma de madre, se convertían en leche de vida, de sabiduría y de gracia para sus hijos. Ella, más que ninguna criatura angélica o humana, penetró en los profundos misterios de la divinidad, rozando, por decirlo así, los confines de lo infinito. María llevó en su seno a la sabiduría increada, pero su mente y su corazón fueron más anchos y capaces que su mismo seno. Dice San Buenaventura, con toda razón la Iglesia la invoca trono de la sabiduría. Causa de nuestra alegría. Jesucristo fue y es causa fundamental y primera de nuestra alegría. María es causa secundaria e instrumental. Nosotros amamos la alegría porque es un bien, y amamos la felicidad de la cual la alegría es un fruto. También Dios quiere que estemos alegres, pues Él ama al que da con alegría. Existen dos clases de alegrías. Una, la de aquellos que encuentran alegría donde tendrían motivo para entristecerse, esto es, en el pecado. También la de quienes, aunque no ponen su alegría en el pecado, pero sí se deleitan en los honores, en las riquezas, en las comodidades de la vida y en todo aquel cúmulo de frivolidades que un refinamiento insaciable va acumulando sobre los grandes caminos del proceso. Esta alegría, aún la menos culpable, es frívola, falsa, momentánea. Es frívola porque satisface más a los sentidos que al alma. Es falsa, parece alegría, pero no lo es. Llena el corazón por breves momentos, pero pronto lo deja vacío y descontento. Es momentánea, fugaz. La vida del ser humano es muy breve y con frecuencia regada de lágrimas. Los bienes materiales no pueden darnos la felicidad. Toda clase de alegría es la cristiana y es muy distinta, porque más allá de las sombras del misterio y tras el velo de las lágrimas, alcanza y saborea una alegría verdaderamente tranquila, veraz y duradera, como los bienes
en los que se funda: la tranquilidad de conciencia, la amistad con Dios, la justa apreciación de los bienes de esta vida, la paciencia en las adversidades, la esperanza en los bienes eternos, son fuentes inagotables de indecible y sólida alegría. No hay fuerza humana o de acontecimientos que pueda arrebatarla. Esta perfecta alegría que anida en las íntimas profundidades del alma y que se identifica con el amor de Jesucristo. María es causa de nuestra alegría, porque nos dio a Jesús, el Verbo encarnado. Vaso espiritual. El primer sentido inmediato y literal de la palabra vaso indica un recipiente de cualquier materia y forma, apto para recibir y retener cualquier cosa, especialmente líquida. En sentido más extenso y metafórico, la Sagrada Escritura llama vaso a toda cosa, aun a la persona humana, porque toda criatura en manos de Dios es como un vaso en manos del alfarero. En las letanías, María es honrada 3 veces con este nombre de vaso. Vaso espiritual significa, pues, persona o mujer espiritual. Enseña Santo Tomás que en la Sagrada Escritura los hombres son comparados a los vasos, o se llaman vasos bajo 4 aspectos: por la constitución, por el contenido, por el uso para el cual sirven y por el fruto que traen. Por la constitución, esto es, por la materia y la forma que el artífice le imprime, tanto más noble y precioso cuanto más preciosa es su materia. María, vaso de oro purísimo, bella y hermosa de alma, más preciada perla, la gema inapreciable del universo. Dios trabajó esta materia con exquisito cuidado, arte y habilidad, y le dio la más hermosa y preciada forma. Dios manifestó en esta singular criatura toda su sabiduría y poder infinito. Por su contenido, el vaso es tanto más estimable en cuanto está más lleno. Ninguna criatura, ni angelical ni humana, es más apreciable que María, dotada por la generosidad divina de gracias, dones y privilegios desde el primer instante de su vida. Llena la mente y el corazón de Dios, no menos que su purísimo seno virginal. Ella fue, después de la humanidad creada de Jesucristo, el vaso más grande y más capaz, y tanto más estuvo llena de Dios cuanto más perfectamente estuvo vacía de sí misma. Nosotros no estaremos llenos de Dios mientras estemos llenos de nosotros mismos. Por el uso, la nobleza del vaso se revela además por el uso al cual se destina. El uso más digno y más glorioso es al que fue predestinada la Virgen María. La divina maternidad es cumbre de la nobleza y de la gloria. A este fin, Dios creó todos los dones singularísimos del cuerpo y del alma, aquellos especiales privilegios y dones de los cuales la dotó para que fuera digna de concebir en su seno al Verbo de Dios. Por el fruto, esto es, por las ventajas y los bienes que nos aportó este vaso de elección. Fruto suyo fue Jesucristo, la redención del género humano y la santificación de las almas. Para realizar todos estos bienes fue requerido el consentimiento de ella. Fruto de este vaso son las gracias que Dios nos concede: la conversión, el arrepentimiento de los pecadores, la perfección y la perseverancia de los justos. Frutos suyos son también los triunfos de la Iglesia. En resumen, todo cuanto tenemos de bueno en este mundo, lo tendremos en el otro. Así
como es en primer lugar gracia de Dios, merecida para nosotros por Jesucristo. Es en segundo lugar fruto del virginal instrumento y preciosísimo vaso, es decir, fruto de María. Vaso honorable. Vaso digno de honor. El honor es la expresión o testimonio exterior que se da a una persona por sus virtudes o por su dignidad. Expresión o testimonio que se rinde con palabras o con hechos. Llamar a María vaso honorable equivale a testimoniar su dignidad y sus virtudes. Acerca de las virtudes, dignidad y excelencia de ella, se ha dicho suficiente en las invocaciones anteriores. Aquí, para honrar y glorificar a la excelsa Madre de Dios, consideraremos cuánto quiso honrarla el mismo Dios. Retrocediendo en el camino de los siglos, y aún más allá de los días solemnes de la creación, detengámonos mentalmente en la eternidad. Dios, infinitamente feliz en sí mismo, ve presentes en el fulgor de su omnisciencia, igual a conocimiento de todas las cosas reales posibles, atributo exclusivo de Dios, a todos los seres que tendrán vida por su poder creador. En su presencia está todo lo que experimentarán las criaturas, que Él vivificará con su soplo inmortal. Los seres humanos que vivirán en un contraste de luces y sombras, las sombras de la culpa con las que se irán manchando y las luces de la gracia con las cuales su misericordia divina los irá revistiendo. Y en esta luz de liberación que el mismo Dios va a extender sobre la humanidad caída, resplandece ante sus divinos ojos el esplendor de todos los esplendores, la epopeya de la redención, y recibiendo luz a su vez, reflejándola como estrella de primera magnitud, una mujer, María, que será la Madre de Dios, para darlo a la humanidad y redimirla del pecado. En estos esplendores de gracia y de belleza, ella es adoptada desde toda la eternidad por el Padre como hija escogida, por el Espíritu Santo como esposa, elegida por el Eterno y Divino Hijo como madre, hija, esposa y madre, respectivamente, de las augustas personas de la Santísima Trinidad, que la harán digna por inagotable generosidad de ellas. Y así, María, de una realeza sin nombre, de una pureza sin medida, de una santidad sin igual, después de la de Dios, avanza triunfadora del mal, hacia el trono del Altísimo, y es saludada por el Padre, llena de gracia, por el Hijo, el Señor es contigo, por el Espíritu Santo, bendita eres entre todas las mujeres. Así es saludada y bendecida por Dios Padre, por Dios Hijo, por Dios Espíritu Santo, por los ángeles, por los pecadores y también por todas las criaturas. Esta admirable elección y exaltación de María le abrió los tesoros inagotables de las gracias, de los dones y de los privilegios con los que Dios quiso ensalzarla y honrarla. La Inmaculada Concepción, la purísima virginidad unida a la divina maternidad, la asunción en cuerpo y alma al cielo, la gloria triunfal que la coronó reina del cielo y de la tierra. Hay más todavía. Quiso Dios mismo el consentimiento de la Virgen María para cumplir el decreto o misterio establecido desde toda la eternidad para esperar que ella consintiera libremente y así depender de alguna manera de María. Y habiéndose hecho hombre, quiso durante 30 años obedecerla y estarle sometido. No faltan quienes, mostrando un falso celo de la gloria de Dios y de Jesucristo, censuran el honor
que nosotros los católicos rendimos a la Madre amorosa. Pero por más que la honremos, no podemos honrarla tanto como la Santísima Trinidad y Jesucristo. Así que no erramos, puesto que seguimos el ejemplo del mismo Dios y las enseñanzas y decretos de la Santa Iglesia. El honor que se tributa a la Madre redunda ciertamente en el Hijo, en el honor de quien la hizo tan hermosa,